Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rahakodash, doble honores a nuestros apóstoles en la gran pelea de molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. En este video bien breve quise responder una pregunta que me dejó un individuo en el comentario de uno de mis videos, según el tema de prostitutas, y básicamente preguntando si podemos tener relaciones sexuales con prostitutas, y en plano y en corto, la respuesta es sí, okay. Y esto ha sido en el pasado un tema de controversia en Israel, pero en corto la respuesta es sí, okay. Pero, y un gran pero, hay que igualmente acordarnos que especialmente en estos últimos días, nuestro enfoque debería de ser en adquiriendo sabiduría, caminando sabiamente, especialmente viendo cómo el Señor está plagando el mundo, con todo tipo de plaga, y trayendo gran juicio al mundo, según los placeres de la carne que la gente del mundo se divierten, en cuales se divierten demasiadamente, okay. Y el consejo, empezando con nuestros apóstoles en la gran pelea de molino, siempre ha sido que si vas a tener, si estás planeando si estás quemando y solo necesitas que dejar ir un poco de tensión, tu plan debería de ser básicamente planear el evento, okay, caminar sabiamente, asegurar que estés en el espíritu, hacer lo que vas a hacer, y salirte, y ya, tratarlo como si fuera una compra y una venta, que es exactamente lo que es, y no pensar sobre el evento, y continuar con tu camino, y no andarte en el espíritu de continuamente y repetidamente en un corto tiempo, yendo y repitiendo esa compra, y en este video voy a entrar en las escrituras para mostrar que ciertos israelitas nuestros antepasados tenían había momentos en donde tenían relaciones con prostitutas, entonces vamos a comenzar. Estamos en Génesis 38 y vamos a empezar en 6. Vamos a leer rápidamente, porque el punto está más abajo, pero igualmente hay edificación en estos versículos, cual voy a leer de diferentes temas. Okay. Pueden leer más arriba en el capítulo. Está hablando de Judá, okay. El patriarca del tribu de Judá, okay. Dice: con el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Okay. Tamar era una cananita, okay. Pero era un hombre perverso, impío ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de otro hijo de Judá: cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto. Okay. Y eso también aquí te muestra que la ley era oral antes del tiempo de Moisés, porque esto aquí es exactamente una ley que se encuentra en la ley levítica, Okay. En el inglés se dice kinsman redeemer, okay. O por decir, cuando un israelita tiene una esposa, y antes de tener un hijo o una hija, okay, un hijo primeramente, porque el hijo es el que continúa el linaje, si muere antes de tener hijo, okay, la ley dice que el hermano, okay, debería de entrar a esa mujer para tener hijo, y ese hijo es contado como hijo del hermano que murió, para continuar el linaje, okay, de ese individuo, okay. Dice: cásate con Tamar,
como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto, tú debes darle un heredero a tu hermano. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, ¿okay?, que era viuda, ¿okay?, derramaba el semen en el suelo. ¿Okay? Ahora, normalmente no hay nada mal con esto, pero porque fue comandamiento, okay, de su padre y comandamiento del Señor guardar esta ley, okay, esto en este caso fue un hecho impío. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto, y el Señor también le quitó la vida a Onán. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera: vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarte contigo. Pero en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera, igual que sus dos hermanos. ¿Okay? Entonces, aunque no era un hecho impío, estaba equivocado Judá en su mente en no verdaderamente tener el propósito de dar su tercer hijo, okay, a Tamar. Okay, dio su palabra, y pues la ley todavía dice que debe de tener hijo, el primer, okay, el primer hijo que murió, Entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. Unos años después murió la esposa de Judá. Cumplido el periodo de luto, Judá y su amigo Hira, el adulamita, subieron a Timna para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar: mira, tu suegro sube a Timna para esquilar sus ovejas. Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Se acordó ella de la promesa. ¿Okay? Y pues sin que se cumpliera esa promesa, pues ella, siendo comprometida, por decir, no iba a poder, casarse con otro, tener hijos, y pues sabiendo que para una mujer, tiempo es una cosa esencial en orden para tener a mi hijo, pues vamos a leer lo que hizo. Okay. Así que quitó la ropa de viuda, y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Enaim, la cual está rumbo a Timna. Judá la vio y creyó que era una prostituta, porque ella tenía el rostro cubierto. Esto en los tiempos pasados era una manera para decir que la mujer era una prostituta. Okay. Pero tenía la cara cubierta, entonces no supo Judá que era Tamar. Okay. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Dice: déjame tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. Okay. Entonces, si fuera contra la ley tener relaciones sexuales con una prostituta, cuando todos los factores, cuando todos los factores son en punto, ¿okay? Como por ejemplo, no es el sábado, no es la nueva luna, no es un día sagrado, festivo, ¿okay? No estás en la, no tienes plan de ir ese mismo día a la casa del Señor, a un templo. Esta es otra cosa para ustedes, hermanos, especialmente que tienen esta misma pregunta. Considerar cuando estés planeando hacer algo como esto, man. Okay. Simplemente dicho, sabiendo que podemos hacer esto, okay. Esto todavía no significa que nomás deberíamos de hacerlo, como fucking cada semana en shit, o cada, y sin pensarlo, sin planearlo, sin considerar que tenemos prioridades en esta fe, leyendo, estudiando, mirando videos, haciendo videos, saliendo a las calles, XX, ya sabiendo que tienes tus prioridades, en línea, y has
hecho tus responsabilidades por el día. Si tienes un poco de tiempo al fin del día y sabes que no es el sábado y tienes un poco de dinero suelto para esta cosa, estás quemando y ya sabes que hacer esto no lo vas a repetir por un tiempo y pues todo eso, pues lo puedes hacer. Okay, nomás asegúrate que uses protección y que después te laves el cuerpo y pues como está escrito en la ley, después de dejar ir del semen, estás impío hasta el próximo día. Si por ejemplo dejas ir el semen, antes de bajar el sol, si te lavas el cuerpo, si te bañas antes de que baja del sol, entonces en cuanto baja el sol y es el próximo día ya sos limpio de nuevo. Pero si haces el hecho ya después de que bajó el sol, y te lavas el cuerpo hasta que baje el sol el próximo día, es cuando de nuevo eres limpio. Y pues de nuevo, estas son cosas que considerar en haciendo esto, man. De nuevo, tenemos que tener control de nuestros cuerpos, nuestros deseos en la carne, y de a dónde ponemos nuestro dinero. Pero de nuevo, si todo está en punto y sabes que tú eres capaz de retener control y pues ya ha pasado un tiempo sin tirar sin tener esa forma de relaje, pues utiliza sabiduría. ¿Dónde estamos? Oye, Judá la vio y creyó que era una prostituta porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Dice: déjame tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo?, preguntó Tamar. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. ¿Pero qué me darás como garantía de que enviaras el cabrito?, preguntó ella. ¿Qué clase de garantía quieres?, respondió él. Ella contestó: déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas. Entonces Judá se los entregó. Y en leyendo esto y más abajo, no es mencionado que Judá cometió pecado en hacer eso, aunque el error era en no reconocer la identidad de la mujer. Pero en el puro acto de tener la relación con una que él pensó que era prostituta, no hubo pecado, Entonces Judá se los entregó. Después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como costumbre. Y aunque esto fue una forma de decepción al fin del día, era para pues retener lo que se le fue prometido, siendo un hijo. Más tarde Judá le pidió a su amiga Hirá, el adulamita, que llevara al cabrito a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía, pero Hirá no pudo encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar: ¿dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino, a la entrada de Enaim? Entonces el pensamiento era que esta mujer era prostituta de canaíta o de otra nación. Porque como vamos a leer en un momento, no debería de haber prostitutas de Israel, de las hijas de Israel. Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí, contestaron ellos. Entonces Hirá regresó a donde estaba Judá y le dijo: no puede encontrarla por ninguna parte, y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Y una cosa bien breve, para aclararme un poco, la ley dice, como vamos a ver en un momento, que no deberíamos, sino siendo hombres israelitas, poner a nuestras mujeres como prostitutas y venderlas. Igualmente no debería de haber una mujer, una hija de Israel, aunque que juegue prostituta. Pero
¿ok? En estos últimos de los últimos días, ¿ok? Hay varias mujeres israelitas que son prostitutas, ¿ok? Y pues no hay ley que dice que no podemos hacer el intercambio una de ellas, porque al fin del día la gran mayoría de nuestras mujeres, ¿ok? son de una forma o de otra, ¿ok? Rameras prostitutas. Si no son vírgenes, son rameras, ¿verdad? ¿Ok? El Señor murió para darnos gracia y pues estas son las situaciones en que estamos en este infierno, ¿ok? Y pues esa es la situación, ¿ok? Pero de nuevo, trátalo como si simplemente fuera una compra y una venta, un intercambio, y ya. No trates de convertirla a tu esposa, o decirle la verdad, o nada de eso, man. Y esto aplica primariamente a hermanos recién renacidos en la fe, recién entrando a la fe, porque hermanos que ya han estado entendiendo estas cosas por un tiempo. Esto no es nada nuevo, pero igualmente otro aviso para ustedes, hermanos, a quien les aplica este entendimiento, recién renacidos, verdaderamente ni se deberían de estar enfocando en estas cosas, en mujeres, en tener relaciones sexuales con prostitutas y adquirir esposa, XXWTU, porque esta sabiduría debería de ser tu enfoque, leyendo, estudiando, mirando videos, y si el espíritu, te está cortando, también prepárate para empezar a hacer el trabajo, man. Pero como sabemos, estamos en la carne quema, pues ya tienen las respuestas en este video. Dice: entonces Hirá regresó a donde estaba Judá y le dijo: no puede encontrarla por ninguna parte. A los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces deja que se quede con las cosas que le di, dijo Judá. Envié el cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el hazmerir del pueblo. Okay, dice: unos 3 meses después le dijeron a Judá: tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora, como consecuencia, está embarazada. Sáquenla y quémenla, ordenó Judá. Ahora, aunque era cananita la mujer, la razón por qué Judá dijo, según la ley de Israel, para cualquier hija de Israel, cual es prostituta o ramera o adúltera, que sea quemada, es porque esta mujer era parte de la casa de Judá, aunque no era israelita. ¿Por qué? Porque fue comprometida a su hijo. ¿Ok? Y como leemos en la ley, ¿ok? Cuando un hombre de Israel toma a una mujer de las otras naciones, ¿ok? Esa mujer, ella nomás puede adorar sus dioses, ya nomás puede guardar las costumbres, los rituales, ¿ok? Los sacrificios, ¿ok? Los holocaustos de su nación, sino en solo adorar al Dios de Israel, guardar las costumbres y actuar como, adecuadamente. ¿Ok? Dice: pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro: el dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjense bien de quién son este sello, este cordón y este bastón. Judá los reconoció enseguida y dijo: ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Selá. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Yeah, man. Plano. Hubo una gran confusión, errores fueron cometidos, pero nada justo de ser castigado por medio de muerte o latigazo, por ejemplo. Pero el punto siendo que, pensando que era prostituta, Judá tuvo relaciones con Tamar. ¿Ok? Ahora vamos a leer de otro israelita que igualmente tuvo relación con una ramera.
Y este versículo es súper plano, súper rápido, súper al punto. No tiene nada que ver con lo demás del capítulo, pero lo vamos a leer. Jueces 16:1. Entonces fue Sansón a Gaza y vio ahí una ramera y se llegó a ella. O tuvo relaciones sexuales con ella. Plano. Cuando lees más abajo, completamente cambia porque en tiempos pasados, recordándonos que somos hombres, man, estas cosas no fueron nada como controversiales porque estas cosas en muchos casos en Israel causa gran emoción, gran controversia, porque en este mundo todo ha sido afeminado, el adoro de mujeres es extremo, pero en tiempo pasado estas cosas no fueron cosas extremas, no fueron cosas como controversiales, nomás eran cosas que se hacían y era todo, man, somos hombres, todo estaba en su orden en el orden apropiado según hombres siendo hombres y mujeres siendo mujeres, man. Okay. Ahora vamos a entrar a la comparación de Israel a una ramera, porque el individuo en mi comentario también preguntó si en acostarte con una ramera te contamina. Okay. Y mi opinión es que él estaba empezando de este versículo aquí en Jeremías 3. Okay. Porque de nuevo, en acostarte con cualquier mujer, sea tu esposa, sea una ramera, israelita o de otra nación o lo que sea, okay, según la ley, en dejar ir de tu semen hasta si en situaciones en donde no estás teniendo relaciones sexuales con una mujer, si por ejemplo en un día que estés quemando pero no quieres tirar y no quieres gastar dinero y todo está en punto, no es el sábado, no tienes ya aseguraste que tus prioridades ya las hiciste y decides nomás usar tu mano. Okay, hasta en ese caso, después de dejar ir del semen, eres impío hasta el próximo bajar del sol. Okay, de nuevo lavas tu cuerpo con agua. Pueden leer esa ley, la pueden encontrar fácilmente si la buscan. Y pues eres inmundo, no impío, okay, sucio por decir, hasta que baja el sol. Okay, entonces si lo haces antes de que baje el sol un día, ya en cuanto baje el sol, ya eres limpio otra vez. Okay, pero si lo haces en la noche, pues tienes que esperar hasta el próximo día que baje el sol. Okay. Entonces vamos a comenzar aquí en Jeremías 3. Jeremías 3:1. Porque al fin del día una ramera es una cosa una cosa desgraciada, no es una cosa buena, no es una cosa en que tomar orgullo, no es una cosa en que por esta razón, de nuevo, es una cosa que solo se tiene que tratar como un intercambio, como una compra y una venta. Okay. Jeremías 3:1. Dicen, si alguno repudia a su mujer y ella se aparta de él y se vuelve a otro hombre, volverá a ella otra vez. Okay, diciendo, si un hombre tiene una mujer y la pone al lado por un tiempo, okay, y ella comete adulterio, ¿volverías a ella otra vez? La respuesta es no. No se contaminará mucho esa tierra, la tierra siendo la mujer. Okay. Pero te has prostituido con muchos amantes. Hablando de la nación de Israel, hablando de adulterio espiritual. Okay. Hablando de adorar de otros dioses. Okay. Guardando rituales de las otras naciones de otros dioses. Okay. Adorando ídolos. Guardando costumbres fuera de Israel. Eso es adulterio espiritual. Eso es el quebrar del primer comandamiento. Okay. El Señor es nuestro esposo. Es comparado a nuestro esposo. Israel es comparada a una mujer delicada, a la esposa del Señor. Por eso el regreso de nuestro Señor Yahushua es comparado a un casamiento, en donde la mujer será dada al esposo, cual es Yahushua. Es metáfora, es parábola, es comparación espiritual, similitud, pero ven la comparación. Por esta razón,
Cuando leen en la historia de Israel cómo continuamente estuvieron quebrando las leyes, cometiendo adulterio espiritual, adorando a otros dioses, sacrificando sus niños a rituales satánicos a otros dioses como Baal, en fuego, en holocaustos. Eso era adulterio espiritual. Eso era fornicación. Eso era actuando como ramera, como prostitución espiritual. ¿Okay? Por esta razón el Señor lo comparó a esto, porque es algo que fácilmente podemos entender. Si tenemos una mujer y ella comete adulterio, es algo que te enciende. Igualmente el Señor estuvo de esta manera y se siente de esta manera según los hechos de 2/3 de nuestra nación en estos últimos días. Por esta razón, igualmente como la consecuencia para una mujer israelita que hace esto en la carne contra su esposo es muerte por fuego. Igualmente 2/3 de la nación de Israel en estos últimos días, los que no se arrepienten y regresen al Señor en sinceridad y en verdad, la consecuencia será fuego nuclear, muerte. No se contaminará mucho esa tierra, pero te has prostituido con muchos amantes, muchos dioses, pero vuélvanse otra vez a mí, dice el Señor, Yahweh. Por esa escritura. Eso era Salaquia. Hosea 1. Pues no, ok, todavía puedo. Leer esta. Hosea 1. Yeah. Dice, palabra de Yahweh que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Principio de la palabra de Yahweh por medio de Oseas. Y Yahweh dijo a Oseas, ve, tómate mujer de fornicaciones, una prostituta, e hijos de fornicaciones, porque la tierra ha cometido muchas fornicaciones. Israel ha cometido muchas fornicaciones, apartándose de Yahweh. Entonces, esto lo que estamos leyendo, lo que vamos a leer, básicamente el Señor comandó a Oseas hacerlo en la carne con una literal prostituta para representar lo que Israel en enteridad, la nación, ha hecho contra el Señor, en convertirse en prostituta, adorando a diferentes dioses, actuando como la ramera. Pero igualmente para enseñar que aunque estos gran pecados fueron cometidos por la nación, al fin del día el Señor todavía iba a dejar una puerta abierta para que nos pudiéramos arrepentir y regresar a Él y ser sanados y ser salvos. Esa puerta siendo nuestro Señor Yahushua. Dice porque la tierra, Israel ha cometido muchas fornicaciones apartándose de Yahweh. Entonces él fue y tomó a Gomer, hija de Dublaim, que concibió y dio luz a un hijo. Y le dijo Yahweh, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco vengaré la sangre de Jezreel en la casa de Jehu, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Esto está hablando de ese tiempo, esa historia, esos reyes pueden leer de eso cuando tengan tiempo. Aquí está el punto, de 5 en hacia abajo. Y acontecerá en aquel día que quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. 6, aquí el punto. Y concibió otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no tendré más misericordia de la casa de Israel, pero los quitaré por completo. Esto aquí era el nombre de esta hija que tuvo Oseas con esta prostituta. Era una representación espiritual por una profecía que se iba a cumplir en Israel. Israel siendo quitados por completo de el rostro del Señor. En la misericordia del Señor ya no más extendiendo hacia nosotros por un tiempo. Hasta la venida de nuestro Señor. Israel, perdiendo su herencia, según Jeremías 17:4.
siendo esclavizados, siendo tomados en cautiverio, olvidándose, adorando a otros dioses, según las maldiciones en Deuteronomio 28. ¿Ok? Continuando dice, pero tendré misericordia de la casa de Judá, y los salvaré por Yahweh su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes, ya porque Israel, el reino norteño de la nación de Israel, hoy en día consistiendo de los llamados latinos, indios e indígenas, fueron los primeros en apartarse del Señor, en adorar a otros dioses, en ser rebeldes, en enviar a sus hermanos, en el reino surdeño, la casa de Judá. Pero inevitablemente también Judá pecó y pues sufrieron el mismo castigo. Okay. Dice, y cuando detestó a Lo-Ruhamah, concibió y dio a luz a un hijo. Entonces dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Así de horrible, así de terrible fue nuestro pecado, que el Señor nos abandonó por un tiempo. Igualmente, como leímos en Jeremías, si tú como un hombre, si tenías una esposa y ella se acostaba con otro hombre, ¿la tomarías para atrás de nuevo? La respuesta es que no. La respuesta es no, man. Y esa es la respuesta que debería de ser. Pero el Señor, en toda su misericordia, en todo su amor por su nación, al fin del día todavía nos dio una oportunidad. Nos ha dado misericordia, nos ha extendido oportunidad por medio de nuestro Hijo, por medio de su Hijo, nuestro Señor Yahushua. Ahora vamos a continuar. Dice, sin embargo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Aunque el Señor los iba a castigar, todavía iba a causar que nos multiplicábamos. No los iba a eliminar en completo. Y acontecerá que en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, ahí se les dirá, vosotros son los hijos del Dios viviente. Aquí en América, primeramente, aquí se nos fue dicho que no somos los israelitas, que somos morenos, que somos latinos, que somos nativos americanos, mexicanos, spics, beaners, wetbacks, niggers, coons, spooks, todos los términos fuera nuestra identidad verdadera de ser israelitas, man. Aquí mismo, donde fuimos esclavizados juntamente, el reino norteño, reino surdeño, en América, en las Américas, aquí el Señor iba a causar que nos íbamos a levantar a nuestra heredad, según la profecía bíblica, man. Y eso se cumplió. Y ahorita estamos en los últimos de los últimos días, y Israel se ha levantado en diferentes partes del mundo, especialmente en América. El Señor nos ha dado el entendimiento de las profecías de su palabra, y está cumpliendo su palabra en causar las profecías cumplirse en todo el mundo, man, antes del regreso de nuestro Señor Yahushua. Pues en la escritura. Jeremías 5 y 7. Dice, ¿cómo te perdonaré por esto? Tus hijos me han abandonado. Por esta razón el Señor los abandonó por un tiempo. Y jurado por cosas que no son dioses, ídolos, estatuas. Fucking Cesare Borgia, el Dios gringo, el Jesús gringo, los santos, la Guadalupe, toda esa basura. Cuando los hube saciado, cometieron adulterio. Ahí está. Aquí está la comparación. Adulterio espiritual, fornicación espiritual. Y se juntaron en tropel en las casas de las rameras, en los templos de otros dioses. En este tiempo, hoy en día, siendo que la iglesia, las misas cristianas, católicas, pentecostés, testigos de Jehová, el mosque, adorando a Allah, todo eso, man. Eso es lo que nos contamina. Jugando la ramera con otros dioses, entrando a sus casas. Y pues aquí está una de las consecuencias por jugar la ramera espiritual con otros dioses. El Señor literalmente causó en la carne, en lo actual, con nuestras hijas. Amos 7 y 17. Por tanto, así ha dicho Yahweh, tu mujer será ramera en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada,
y tu tierra será dividida al cordel. Esta es la consecuencia por pecar contra el Señor. El Señor causó que, por esta razón, hasta hoy en día, una de las maldiciones es que nuestras mujeres están fuera de orden, son rebeldes, son rameras en muchos casos. Para hermanos que tienen hijos o hijas que están más avanzados en la edad, que tienen hijas que ya están más, más grandes, han tenido que experienciar esto y ver esto, que teniendo varios novios, varias relaciones sexuales con diferentes hombres, yendo al colegio, XX. Esto es una maldición. Esto no debería de ser. Pero al fin del día, el Señor está a punto de regresar, salvar a su remanente, a su elección, establecer su reino sobre la tierra, y en el reino todos seremos perfectos, todos seremos sanos. Nuestras mujeres no serán rameras, solo van a conocer un hombre siendo su esposo por eternidad. Igualmente con nuestras hijas. En cuanto tengamos hijas, serán comprometidas a un hombre, tal vez un hijo de un hermano, y crecerán juntos, y cuando venga el tiempo serán casados, y pues este es el orden que el Señor creó, y es perfecto. Deuteronomio 27 y 17 hasta 18. Vamos a la aquí. Para respaldar puntos que hice hace un rato, no habrá ramera de las hijas de Israel, ni sodomita de los hijos de Israel, una homosexual. No traerás el precio de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Yahweh tu Dios por ningún voto. Porque de nuevo, una ramera es solo eso, una ramera, man. No la deberías traerla, contigo, como una esposa, o a la congregación, o en estos tiempos al templo del Señor, o nada de eso, man. Ni comprometirte con ella o nada de eso, porque ambas cosas son abominación a Yahweh Bashim tu Dios. De nuevo, trátalo como un intercambio. Fuera, dentro y fuera, se acabó. Deuteronomio 20, Levítico 19 y 29. Y de nuevo, no deberías de dar o vender tu hija, convirtiéndola en prostituta. No prostituyas a tu hija para que se prostituya, no sea que la tierra caiga en fornicación. Leímos en ciertos versículos hace un rato la comparación de Israel a tierra. Fornicación. Y la tierra se llena de maldad. Efesios 5 y 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, lo que debería de decir en vez de fornicario es a uno que vende rameras. En inglés la palabra siendo whoremonger. Whore es ramera, monger es uno que vende. Porque sabéis esto, que ninguno que vende rameras, o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Señor. Ahora, en nuestros últimos capítulos, un poco de consejo para ustedes, hermanos. No des tu alma a las rameras, para que no pierdas tu heredad. Man. Muchos caen por razón de mujeres, incluso en ciertos casos, muchos caen por razones de rameras, man. La Escritura nos dice, no dejes que la belleza de una mujer cause que te caigas, man. Que seas plagado con la plaga de la mente. No des tu alma, en tu mente, no estés continuamente pensando en rameras, en hoy una y mañana otra, una diferente, y la próxima semana esto y lo no, fuck that, man. Es una cosa que nomás debería de ser de vez en cuando, y a veces ni eso, man.
Pero estamos en la carne, pues pero estos son los consejos, man. De vez en cuando, pero mejormente, es algo súper raro. ¿Ok? O nunca. ¿Ok? Eclesiástico 19:2. Dice, el vino y las mujeres, ¿ok?, harán caer a los hombres entendidos, y el que se une a las rameras se volverá insolente. ¿Ok? Proverbios 29:3. El que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que anda en compañía de rameras gasta sus bienes, su sustancia, su dinero. No seas este individuo, man. Utiliza tu libertad con sabiduría, man, y entendimiento. Ok. Ahora vamos a concluirlo con las palabras de nuestro Señor Yahushua, un poco de balance. Ok. Porque de nuevo, para las hijas de Israel, ser una ramera es una cosa asquerosa, es una cosa, contra la ley, contra el Señor. Ok, pero aquí un poco de balance. Hay, de nuevo, igualmente como para los hombres que pecaron contra el Señor, adorando a otros dioses, y para las mujeres haciendo lo mismo, igualmente para las rameras, hay oportunidad de arrepentimiento. En sinceridad, en humildad y en reconocer, estas cosas. Dice Mateo 21:28. ¿Pero qué? ¿Pensáis vosotros? Cierto hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él y dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Y llegando al segundo, dijo lo mismo, y él respondió y dijo, voy, Señor, y no fue. ¿Ok? Dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Le dijeron el primero, y fue cierto. Esto fue la respuesta de los fariseos a Yahushua. ¿Ok? Y es cierto, es mejor arrepentirte de un error y de un pecado y luego hacer la voluntad del Señor, que decir que vas a hacer una cosa y luego no hacerla. ¿Ok? Dice, Yahushua les dice, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, hablando de Juan el Bautista, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Igualmente en estos de los últimos días van a haber ciertas rameras que se van a arrepentir, que van a oír la palabra, van a entender, van a recibir el Espíritu, se van a arrepentir, van a dejar de ser rameras y van a ser salvos, ¿no? Van a ser pocas, pero pues va a ocurrir. Pero el proceso tiene que ser sincero. Esa mujer verdaderamente se necesita que arrepentir, verdaderamente tiene que dejar de ser ramera, verdaderamente se tiene que humillar extremadamente, con ninguna gotita de orgullo, reconociendo su suciedad. ¿Ok? Dice, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, un poco de balance según rameras, pero consejos para ustedes, hermanos, y respuesta para este individuo que me preguntó esta pregunta. Dios mediante Yahweh Shem Shah, fueron edificados, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Shem Shah. Shalom.